el planteo era ver los antecedentes de la Constitución Nacional, ¿no? La parte histórica, que era más o menos el planteo que habíamos conversado. Bueno, la historia en principio habría que entenderla desde el contexto social de producción, ¿no? En el momento que se dan todos estos hechos. Muchas veces tomamos los valores actuales para referirnos a ese pasado y bueno, lo importante es poder interpretar en el contexto que se dan todos este tipo de situaciones o intentos de organización a través de procesos históricos, que arrancamos desde 1810, para hacer una brevísima reseña. Ahí ya hay un cambio muy importante en esta cuestión de la retroversión de la soberanía del pueblo en relación al contexto internacional de la invasión napoleónica a España, lo que conocemos como el 25 de mayo, y aquí hay un punto muy importante que es la reunión del día 22 de mayo, ¿no? Donde se define precisamente esta cuestión de la retroversión de la soberanía. Y a partir de ese momento podemos decir que la etapa revolucionaria en sí misma la podemos dividir en dos fases. La primera que va de 1810 a 1814, y acá vamos a ver que todo el tiempo estamos en una pugna también. Buenos Aires se posiciona desde el inicio como una entidad fuerte respecto a las provincias, pero hay algo significativo que es la convocatoria de los diputados del interior. Eso ya habla de una tendencia federal, porque esto también lo marcaba Moreno, ¿no? Esta cuestión de circular la revolución, de buscar adhesión, y aquí también tenemos la puja, ¿no? De todavía los intereses peninsulares de sabotear esa revolución hasta ver los resultados acontecidos en Europa. Eso por un lado. Vemos que tenemos el estatuto o los reglamentos de 1811, dejar sin efecto también la Junta Conservadora, ¿no? Convoco al interior, pero neutralizo al interior, porque de hecho esto se va a presentar con el triunvirato, ¿no? Cuando la Junta Conservadora o la Junta Grande empieza a tener un poco de función, van a tratar de neutralizarla en algunas cuestiones y ya va a aparecer el triunvirato, ¿no? Y otra vez este poder centralizado y demás. Lo cierto es que en esta línea que tenemos como antecedentes, revolución, junta grande, triunvirato, directorio, todo el tiempo está manejado por reglamentos o estatutos. Estatuto, reglamento de 1815, el del 1817, 1811. Bueno, eran los albores, se buscaba de alguna manera en esta latencia de ver cómo se organizaba la cuestión. Hay algo que es muy importante, que es la Asamblea del año 13. Para mí es uno de los momentos que son íconos en todo el proceso revolucionario, que si bien no logra la organización constitucional, da principios muy valiosos que después se van a reflejar en la Constitución de 1853. Después tenemos el periodo bueno, acá es importantísimo por la cuestión del federalismo, que nos va a remitir a los pactos, ¿no? En la etapa de 1820 vamos a tener para la historiografía tradicional o la historia tradicional como el periodo anárquico. Y esto es un concepto bastante discutido. Hoy se lo entiende desde otra mirada, es un momento donde las autonomías provinciales empiezan a tener su ejercicio político, de hecho empiezan a dictar sus propias reglamentaciones, y es un momento importante, es un momento donde hay una, una generación de instituciones propias para las provincias. Sí es cierto que hay un aislamiento entre las provincias, cada una empieza como a autodeterminarse, pero acá la historia tradicional siempre boicoteó la idea del caudillo, y el caudillo acá es fundamental. Ese caudillo que para la historia tradicional había sido borrado de los libros, lo cuentan como prácticamente un bárbaro. Sin embargo, el caudillo es un sujeto, un actor social muy importante en todo este periodo. ¿Por qué? Porque todo surge con la militarización que, producto de las invasiones inglesas, empiezan a formarse
estas cuestiones donde se necesita un ejército de defensa, y el caudillo aparece en esta nueva forma de organización que se da a posteriori de la revolución. Entonces el caudillo es un actor social que surge en la revolución y que después en 1820 va a tener esta particularidad, tiene un ejército, tiene tierras, Perdón, tiene adeptos. en qué contexto surge ese caudillaje? A ver, vos necesitas una fuerza militar o un ejército, todavía no podemos hablar de una fuerza militar, si bien tenemos esto que el arranque diríamos que es 1806, 1807, donde hay un criterio de militarizar la sociedad también, y en la revolución el caudillo ya hace necesario. ¿Por qué? Porque necesita ejército y gente que acompañen la gesta revolucionaria. La revolución no fue algo tan llano como se planteó a lo largo del tiempo en la historiografía, sino que la revolución implicaba también, al estilo de Mariano Moreno, ir contra todo aquel que se oponía. El caudillo surge con este criterio de defensa territorial y aparece una visión territorial, que es uno de los elementos que compone el Estado, la cuestión del territorio. Y si bien hablamos de autonomías provinciales, que lo vamos a ver bastante diferenciado entre una liga del litoral y después una liga unitaria o central, vemos que hay una defensa del territorio y una defensa de precisamente de esas economías, de esos intereses económicos propios de cada provincia. Entonces ese caudillo empieza a gestar por los intereses propios. Por eso es importante haberlos negado. No todos necesariamente son terratenientes y demás. Hay de todo un poco. Acá la fuerza política, obviamente que la tiene el terrateniente de provincia, que tiene un ejército, tiene adeptos, defiende sus intereses locales, etcétera, etcétera. Por eso vamos a ver que en la etapa de 1820 es señalada como una etapa de crisis, es cierto, pero que acá se pone en composición dos elementos. Primero con la sanción de la Constitución de 1819, que es una constitución de carácter centralista que defiende los intereses de Perdón, Buenos Aires. Elizabeth, es el primer antecedente que podemos mencionar, la Constitución de 1819. Sí, podemos como Digo, de algo formal. 1810 para acá, poniendo un corte en 1810, ¿no? Sí, a ver, yo creo que uno de los puntos importantes es 1813, la Asamblea de 1813, pero que como Claro, es una no asamblea que logra no logra sancionar ninguna constitución. ninguna constitución, podemos tomarla como un antecedente de esta constitución. Bien. Pero todos los hechos intestinos que se van dando en relación a las guerras, a la situación europea, a los conflictos de intereses económicos entre las provincias, la constitución de 1819 que se sanciona, y es la primera constitución dada, que después no va a tener vigencia, no va a regir, y que va a desencadenar en la batalla de Cepeda, donde acá aparece nuevamente el elemento de los caudillos y el elemento provincial en acción política. Porque al ser una constitución de carácter centralista que defiende los intereses propios de Buenos Aires, el interior no va a firmar esa constitución, no va a adherir. Y esto provoca un enfrentamiento entre la Liga del Litoral y Buenos Aires, que se da en la batalla de Cepeda. A partir de este momento hay una presencia importante de las provincias y empiezan a haber una serie de tratados, como el Tratado de Pilar, el Tratado de Venegas y el Tratado del Cuadrilátero, que si bien no son tratados preexistentes, son tratados anteriores, como preexistentes que señala la Constitución en el preámbulo, señalamos al tratado, al Pacto Federal de 1831 y al Acuerdo de San Nicolás. Esos serían los tratados preexistentes que señala la Constitución. Los otros son tratados anteriores que si bien marcan el camino, el cauce por el cual se va a buscar la organización nacional. ¿Qué refieren estos tratados? Son tratados interprovinciales, son tratados ofensivos defensivos, acuerdos de no agresión, de la libre navegación, el tema de los prisioneros entre las provincias, el aporte de municiones, una serie de cuestiones que refieren a las provincias firmantes. Pero tiene una fuerza importante todo lo que es el litoral, que hoy siguen siendo provincias con una fuerte impronta en la economía del país.
todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, ¿no? Agrícola-ganadera, con una fuerte presencia, pero que además van a bregar por la libre navegación de los ríos, que Buenos Aires todo el tiempo condiciona. Entonces, estos tratados van a buscar precisamente esto, generarle a las provincias, porque entenderlo en una multiplicidad de causas que no es solamente refiere a lo político o al juego de determinados caudillos o de héroes, sino a cuestiones económicas que rigen a cada provincia. Entonces, la navegación de los ríos será algo importante y la defensa de las provincias entre sí frente al ataque de otras provincias o ataque extranjero. Entonces, estos tratados, tanto del Pilar como el de Venegas, como el del Cuadrilátero, marcan esta cuestión de pacificación entre las provincias. Va a haber una serie de pactos, pensemos que estos pactos también se van a dar entre 1922, entre 1927 y 1930 va a haber otros pactos interprovinciales, los pactos federativos, y que van a desembocar en el pacto federal en plena hegemonía de Juan Manuel de Rosas. Entonces, sí es cierto que hay una cuestión de acefalía, de poder nacional, de criterio de organización nacional, porque todos estos tratados refieren de alguna manera a la intención o a la puerta abierta de organizar el país bajo el sistema federativo. Implicaba reconocer estas autonomías provinciales. Esto se refleja en la Constitución, en el primer artículo que dice republicano, representativo y federal. Por eso tanto la Constitución del 19 como la del 24 son unitarias, y esta es la puja permanente que va a haber entre las provincias, Buenos Aires y la Liga del Interior formada por unitarios. Es importante el Tratado del Cuadrilátero. Este sí deja plenamente la puerta abierta a una organización nacional, con un criterio ya de plantear un congreso, de enviar diputados, de señalar que no van con instrucciones, y esto lo marca claramente también el Pacto Federal del 31, de 1831, que es un pacto abierto. Y es un pacto que surge no tanto por la necesidad de las provincias federales, sino una oposición a esa liga unitaria que se forma en Córdoba, en las provincias centrales y las provincias del norte, de la liga unitaria. Entonces, acá es prácticamente como una reacción a eso, y se forma el pacto de 1831, que es un pacto abierto. Y este pacto es muy importante en muchos sentidos, porque nuevamente acá sí se empiezan a pautar las cuestiones que están vinculadas a la navegabilidad de los ríos, a las cuestiones aduaneras, a la defensa de las economías provinciales. Y hay una característica muy interesante, que es que permitir a las provincias también desarrollar sus actividades en otras provincias, y que dentro de esas provincias van a ser tratados en igualdad de condiciones que si fuese un nativo de esa provincia. Entonces ya acá hay un criterio un poco más acertado del federalismo, noción que no se pierde desde las ideas de Mariano Moreno a la fecha. O sea, Mariano Moreno es una figura importante en el proceso revolucionario, y yo creo que después se toma esa idea vigente de pensar un sistema federativo. Pero que también este pacto federal toma como referencia el pacto de los Estados Unidos cuando conforma la Confederación. Entonces, hay distintas razones para entender este pacto federal, ya con una idea muy clara de organizar el país bajo el sistema federal. Buenos Aires va a tener siempre una tendencia a no respetar los pactos, y sobre todo hay una figura de Bernardino Rivadavia, que precisamente en algún momento de la historia va a boicotear esa reunión del Congreso y demás. ¿Qué es interesante ver en todos estos pactos? Que si uno lo llevara al plano de los tratados internacionales, aparecen también las provincias como garantes, ¿no? Eh, Acá hay una idea bastante interesante, ¿no? La garantía. ¿Por qué la garantía? La garantía de defender esa federación. Fíjate que Córdoba, que tiene esos vaivenes, que va a tener más un carácter unitario, y esto también es otra cosa que la historiografía vuelve a aclarar, o el revisionismo también, ¿no? Que no todas las provincias, por ser Buenos Aires o ser Córdoba o ser Santa Fe, no significa que no haya elementos unitarios, porque si no sería identificar cada provincia con una etiqueta, esta federal, esta unitaria, no.
era un componente, una idea de organización, de un poder central y de un poder que respete las autonomías provinciales. Bueno, se va a llevar a cabo esta cuestión del federalismo. Por eso el pacto de 1831 es un pacto interesante de ver, que es el pacto preexistente por excelencia, ¿no? Que acá también un pacto abierto que invita a las demás provincias a adherirse. Y además condiciona a las provincias a no firmar ningún trato sin el consentimiento de las provincias firmantes. Entonces acá también hay una línea de pesos y contrapesos entre las provincias. Y también el sistema republicano, que es una de las ideas matrices que van a tener todo el tiempo, esa división del poder. Por eso, quitarle un poco también el poder central a Buenos Aires, que de hecho, bajo la hegemonía de Rosas, que se llama Federal Rosas, pero no deja de defender un poder centralista de Buenos Aires. Entonces es una figura que también deberíamos analizarla. ¿Era realmente un federal Rosas o era un centralista que defendía los intereses, sobre todo los intereses de la aduana? Y el Pacto Federal hace otra cuestión interesante, que lo vemos después también reflejado en la actualidad, que es que las provincias deberían hacer aportes a un tesoro nacional, o sea, aportar a esa organización. Entonces, ya que hay compromisos económicos, compromisos políticos, y sí, desde ese lugar también aparece una figura que es clave, que es Urquiza. Que a Urquiza no se lo puede dejar de entender sin el pensamiento o la ideología de Alberdi, que Alberdi está exiliado. Perdón, un Tenemos, puntito ahí, Elizabeth. Pregunta, tanto Urquiza como, digamos, los representantes del componente federal, ¿eran caudillos? eh, ¿cómo no te... Rosas, Urquiza, López, Sí, etcétera, eran todos ellos caudillos. Responden a ese tipo social que vos me referiste antes del sí, caudillo. sí, 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 Y de sí. los unitarios, ¿a quién podíamos asimilar como caudillo? Bueno, tenés inicialmente a Bustos, tenés Busto que es más un comandante, digamos, ¿no? Con otro tinte, pero por ahí en Córdoba tenés, a ver, hay que pensar lo siguiente, que muchos de ellos tenemos muy militarizado todo, ¿no? Pero tenemos elementos que también después se tornan como caudillos. A ver, José María Paz en Córdoba. De hecho, forma la Liga Unitaria. O sea, a ver, tenemos tipos que manejan ejércitos, que manejan una idea política, que tienen sus contactos, que tienen relaciones en el exterior también. No son improvisados. El caudillo no es una figura de un tipo bruto. El caudillo es un tipo que primero va a defender cuestiones territoriales, intereses locales, intereses propios. Por eso, a ver, Rosas es un caudillo en la provincia de Buenos Aires que aparece como figura política con la desaparición de Dorrego. Dorrego era un caudillo. Dorrego era un caudillo. ¿Por qué? Porque se movía con las bases. Se movía con las La bases. contracara sería una figura como Alberdi, Alberdi es ideológico, por Alberdi es eso un sería la pensador. contracara del caudillo, digamos, el Sí, intelectual. sí, sí, pero vos fijate que no se puede entender la acción de Urquiza en ese contexto, ¿no? Cuando se lo quiere mover de ese eje político que concentró durante mucho tiempo Rosas, no es pensada la acción de Urquiza, él lleva a cabo la acción en el enfrentamiento en la batalla de Caseros con Rosas, pero es impensado sin la ideología o el pensamiento de Alberdi. Que Alberdi sí da las bases constitucionales, el ideario de la libertad, de todo lo que conforma la Constitución, las bases propias de ese constitucionalismo, de esa organización nacional, de dar una estructura política y jurídica al Estado. Entonces, era impensado esto. O sea, acá tenemos dos líneas. Alberdi de la vejez pensándose de una manera distinta y la acción de un terrateniente y un caudillo como era Urquiza. Entonces, corrido de la escena política
Rosas, aparece este pronunciamiento de Urquiza y aparece el protocolo de Palermo y aparece el pacto de San Nicolás de los Arroyos, que acá sí es claramente una estructura jurídica y política de lo que luego se va a plasmar en la Constitución Nacional. Es propiamente la estructura de la Constitución, el espíritu, el sostén en el cual se va a encauzar la ley fundamental o la estructura jurídica del Estado. ¿Qué? Porque vos fijate que en todo este periodo donde se desarrollan los caudillos, ellos dictan sus propias constituciones, ellos marcan sus propias instituciones y de hecho crecen sus autonomías, crece su desarrollo provincial. Entonces, estas cuestiones de estar en cuestiones ofensivas con las otras provincias y el marcado poder político de Buenos Aires con el control del puerto, sobre todo de la aduana, hace que las economías queden como rezagadas y que no puedan comercializar. Entonces era necesario un orden federal, que se respetaran precisamente las autonomías provinciales y los intereses locales. Y acá es la figura del caudillo la que lleva adelante esto. O sea, no hay unas situaciones de egoísmo, sino que la pugna está, a ver, entre Buenos Aires y el interior. De hecho, es una pugna permanente hasta la actualidad. A ver, yo te diría que precisamente a partir de 1820, con esta llamada crisis, aparece el concepto de unitarios y federales. Esto es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque vos fíjate que empiezan a diferenciarse entre ese poder centralista que quiere todos los intereses para sí mismo y que solamente defiende los intereses locales, en este caso de Buenos Aires. Al formarse esa liga del litoral, sobre todo, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes posteriormente, empieza a haber otro criterio porque necesitan del puerto, necesitan colocarse en el exterior y necesitan la navegabilidad de los ríos y la navegabilidad marítima. Entonces, ¿cuán necesario era una organización que les permitiera a todos en equidad de condiciones poder resolverse, negociar, autodeterminarse? Entonces, la idea federal era este respeto de las autonomías era menos egoísta, tal vez era más ambicioso el proyecto federal, pero era necesario. Entonces, ahí está la pugna política. Buenos Aires solamente quiere, es rica de por sí, fue cabeza del virreinato, entonces hay un componente económico importantísimo y van a defenderlo a rajatabla. Por eso esas dos constituciones, tanto la del 19 como la del 24, marcan este carácter aristocrático, centralista, que no tiene en cuenta estas cuestiones provinciales. Entonces, esto hace la reacción. Y vos fíjate que el Pacto Federal, cuando se destruye la Liga Unitaria, también centralista, unitario centralista, ¿no? Un poder fuerte, cuando se va desmembrando esa liga, todas esas provincias adherentes a esa liga se van adhiriendo al Pacto Federal, porque entienden que no existe otra manera de un trato igualitario y respetuoso entre las provincias. Y de hecho terminamos en una conformación federal. Por eso digo, hay que tener en cuenta que el 20 es un punto de inflexión entre la corriente revolucionaria anterior y lo que se abre posteriormente. ¿Querés ponerlo más en claro? A ver, ¿por qué Rosas mantiene este poder durante tanto tiempo? ¿Por qué concentra? ¿Defiende los intereses de Buenos Aires? ¿Mantiene la unidad de las provincias unidas del Río de la Plata o de la Confederación? Y después termina en un enfrentamiento de poder entre caudillos y caudillos. O sea, siempre mantuvo el poder como caudillo con el sustento el respaldo de los hacendados, que también en algún momento después se les van a dar vuelta. Pero digamos que se sostiene esto. Y cuando aparece Urquiza, otro federal del interior, es mirado con recelo. Entonces algunos en la historia lo nombran a Urquiza como el gran traidor y demás.
pero era cierto que era una constitución, una organización constitucional demorada ya desde 1810, ni hablar desde 1816 cuando se produce la independencia, ni hablar de 1813 que es importantísimo. O sea, era necesario organizar todo esto. Bueno, se hizo lo que se pudo, lo que se tuvo, con los elementos que había e interpretando en el contexto que se daban estos acontecimientos. Todo esto fueron los pactos interprovinciales que citamos anteriormente, que encausan el criterio de abrir siempre un congreso, porque en todos está latente esto, ¿no? La apertura de un congreso, de enviar diputados representando los intereses de provincia, para lograr una organización bajo el sistema federal. Bueno, otros plantean bajo el sistema unitario como fue la Liga Unitaria, pero acá aparecen las ideologías. Década del 20 es muy importante. Deja de ser para la historia una época de barbarie para transformarse en una nueva mirada de un momento de despliegue también. Y que los hechos o procesos sociales que se van dando siempre son lentos. No siempre son como se los plantean, sino que van produciendo una síntesis, ¿no? Es decir, sigue una línea durante un tiempo hasta que empiezan a imponerse nuevas ideas y bueno, en esa síntesis surgen estas cuestiones que hicieron a la organización. Pero claramente hay que diferenciar entre estos pactos anteriores, pacifistas o de amistad, si se quiere, o de regulación y contrapeso entre las provincias, para pasar a un pacto federativo, luego un pacto federal, el de 1831, como si un pacto preexistente, y luego ya, después del pronunciamiento de Urquiza, que toma las riendas de la Confederación y dice, bueno, esta es la estructura jurídica, la estructura política en la cual nos vamos a meter. Hemos aprendido a estudiar la historia con los personajes, que Bernardino Rivadavia, que Zarratea, que Urquiza, que Dorrego, que Mariano Moreno. Fueron actores importantísimos. También lo fueron otros actores sociales que movieron la economía, los sectores más bajos, aquellos que formaron parte de un ejército, de un terrateniente o de un caudillo. Digamos que todos empezamos a tener un protagonismo importante. Ahora, Que la tengo una historia hoy pregunta. lo recoge. Claro, justamente. El principal monumento a la Constitución, creo yo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el monumento Urquiza, que está ahí frente al planetario. No sé si lo tenés presente. Ujú. Y a mí me llama la atención que la contracara, o digamos, sí, la contracara de la imagen del monumento, en una de las caras del monumento está la Asamblea Constituyente, y en otra de las caras, en el lado opuesto, una ilustración de la batalla de Caseros, donde hay escenas muy explícitas de guerra, por ejemplo, una persona clavándole la bayoneta a otra. ¿Qué rol tiene la violencia en la Constitución argentina? Buena pregunta, ¿Cuánta interesante. sangre hay en esas páginas? Eso también, si querés, podemos contarlo. Bueno, a ver, la violencia es algo que nos signa a nosotros los seres humanos, ¿no? Per se. Porque Eh, hasta ahora vos venís hablando de pactos y pareciera que no corrió sangre, y sí, mucha corrió. Entonces, no, 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 está no, no. bueno eso decirlo, ¿no? Por eso te decía que el tema de las guerras entre las provincias generaba muchas bajas. Las primeras bajas no van a ser las milicias, sino la gente común, porque se reclutaba el ejército desde el campesinado, del componente indígena. Con las invasiones inglesas de 1806 y 1807 empieza la militarización de la sociedad. A ver, acá ya voy a ir a buscar al componente más bajo que tengo de ese pueblo que yo no considero para nada, lo voy a tomar para las milicias, porque va a ser el primero que va a morir. ¿Qué voy a conservar? A los comandantes, a esas familias patricias, pero el que va a ir al frente de batalla es el llano, es ese individuo que voy a reclutar. En pos de la revolución, Mariano Moreno lo llamaban el Robespierre de la Revolución de Mayo, porque el tipo no le temblaba la mano en pos de sus objetivos de liquidar a cualquier oponente que atacara la revolución. De hecho, da la orden para fusilar a Liniers. Está bien, Liniers se había transformado
en los términos de una mirada histórica, en un traidor de la Y revolución, aparte lo manda a rápidamente fusilar. pasabas de ser amigo a oponente, o sea, esta categoría de oponente era instantánea casi, ¿no? O sea, eran procesos Y que no, muy alejados de lo que hoy entenderíamos por debido proceso, ¿no? el diálogo dentro de la primera junta de gobierno con la junta grande es crítico. Y vos fíjate que se van a dar dos tendencias muy marcadas por la forma de mirar la revolución. Uno expectante a ver qué pasaba en España en el caso de Cornelio Saavedra, que tenía un amor hacia la monarquía, y el caso de Mariano Moreno, que era radical en sus decisiones y que quería los cambios ya, y ya te digo, utilizaba la violencia como medio. French y Beruti no eran repartían las escarapelas hermosamente en la plaza, no, eran agitadores que querían imponer su idea. Bueno, a Mariano Moreno es asesinado en alta mar, una muerte que nunca se va a aclarar en la historia, y como esa, miles. Después el ejército, los ejércitos que se fueron formando contra las tropas realistas y demás, la sangre, ¿cuántas muertes hubo? Nunca vamos a tener un registro de las muertes, porque no había tampoco un registro de la cantidad de personas que componían una región o una provincia o una intendencia. Entonces, las muertes al frente de batalla va a ir el llano de la población. Los comandantes van a protegerse, los patricios van a protegerse y al frente de batalla va la gente común. Y entonces, a ver, malheridos, de muerte, las necesidades de la época, la situación de miseria y de pobreza que también Y se tiene. glorifica la guerra. Cuando hablamos de constitución, nos olvidamos que atrás de la constitución está la sangre, la violencia. Digo, estamos hablando de la constitución originaria y si se quiere, la reforma del 94 fue la primera consensuada, sin proscripciones, sin excluidos, pero hasta el 94 todos procesos, digamos, violentos, en definitiva. La violencia es algo que está La del 49 se sanciona sin la oposición. Vos fijate una cosa, Sebastián, que la violencia no es solamente una violencia física, A ver, de sí, muerte o herida, sino que bien. también son violencias simbólicas. Cuando vos convocás en todas estas llamadas a formar un Congreso General Constituyente o formar una asamblea y demás, se convoca a la población sana. Entonces, eso te da la contracara que el resto es una población insana, y eso es una violencia simbólica, una violencia que pone a la persona en situación de servidumbre, porque convengamos algo, que la Asamblea del año 13, si bien decreta la libertad de vientres, para los que van a nacer a partir de ese momento, pero se sostiene la esclavitud hasta la sanción de 1853, eso es violento, porque primero lo que es servidumbre va a estar en condiciones espantosas, porque hay violencia hacia la mujer, porque hay violencia hacia los niños, hay violencia hacia las distintas estratos sociales más pobres, que son reclutados también para los ejércitos y luchar en las batallas. Por eso no es solamente una violencia física, sino que es una violencia simbólica de colocar a una persona en situación de inferioridad y que tampoco tiene acceso, salvo algunos contados personajes, a la gesta política. Es una revolución de tinte burgués todo lo que se va a dar. O sea, no, el llano es utilizado para el frente de batalla. La violencia política que se da es tremenda. O sea, la historia argentina, desde 1810 o desde antes, está marcada por la violencia. El fusilamiento de Dorrego es un acto de violencia. O sea que entre pares políticos hay violencia. Y la violencia creo que es parte del ser humano más desenfrenado, que cuando la palabra no entra o cuando el diálogo no causa efecto, aparece la violencia en todas sus formas. Contanos un poco del 53 hasta que se incorpora a Buenos Aires en el 60. ¿Qué Bu- pasa ahí? ¿Qué podemos decir? Bueno, vos fíjate que Buenos Aires no va a aceptar este pronunciamiento de Urquiza y esta sanción de la Constitución bajo el corte federal, ¿no?
siempre buscó otras cuestiones, y esta separación de Buenos Aires va a generar algo que es elemental en la Confederación. Tenemos distintas nomenclaturas de lo que es las provincias unidas, Río de la Plata, Confederación, República Argentina, Nación, bueno, etcétera, etcétera, como quieras nombrarla. Le quita a la Confederación el elemento económico, porque sigue manejando los impuestos aduaneros, el poder de la aduana. Entonces, acá aparece como otro estado paralelo a la Confederación, que es Buenos Aires, porque tiene el poder económico, pero ya no tiene tanto el poder político. Y vos fíjate que esto habría que analizarlo o buscar bien detalladamente. Entiendo que hay como un articulado que le permite a Buenos Aires a incorporarse a la sanción de esa constitución, incorporarse a la constitución de 1853, y que de no existir ese recurso jurídico, estaríamos en un acto de inconstitucionalidad, porque la constitución sancionada en 1853 no podía ser reformada por 10 años, por lo cual Buenos Aires no se podía haber incorporado o había empezar a gestar en 1860 esa incorporación o esas pequeñas enmiendas que podía llegar a ser a la Constitución de 1853. Entonces termina haciéndolo porque ya era un Estado que no podía sostenerse solo frente a la Confederación. Y la Confederación necesita sí o sí de los recursos económicos de Buenos Aires. Entonces, acá entendido por la libre navegación de los ríos, la cuestión de la aduana, que hoy lo mencionamos más o menos a Rivadavia, pero la ley de capitalización y federalización de Buenos Aires fue crítico también en algún momento, ¿no? Y esto también lo toma Buenos Aires, sabe que tiene el control político y económico respecto a la aduana. Pero ya en este contexto, donde hubo mucha sangre por medio, donde hubo mucho enfrentamiento, no le va a quedar otra cuestión de ser o un Estado completamente aislado y marginal, y una confederación sin el recurso económico de la aduana. Muchos historiadores y muchos profesores de historia discuten si el momento fundante del Estado argentino es 1853 o 1880. Mi posición, mi postura es decir que el momento fundante del Estado argentino es 1853, más allá del condimento jurídico, porque recoge la idea de colocar a la Argentina en un proceso internacional o en un contexto internacional diferente para que crezca y se desarrolle económicamente. Después hablamos de modelo agroexportador, si se quiere, 1880, el auge y demás, pero yo creo que la idea matriz está puesta ahí, que esa cuestión de haber demorado tanto la organización constitucional del país, de organizar esa estructura jurídica que colocara también a las provincias no solamente en pie de igualdad con Buenos Aires, sino que hacer un conjunto de desarrollo. Esto lo entendían claramente los federales.